El modelo Raifa fue creado por el autor Howard Raifa, quien publicó un libro titulado Ciencia y el arte de la negociación. Raifa desarrolla un modelo de trabajo puramente distributivo. Lo más interesante de su modelo es cómo él piensa, presenta o plantea una negociación distributiva. Lo primero que hay que tener en cuenta antes de utilizar el modelo Raifa es que solo se puede aplicar cuando el conflicto se dé en las siguientes condiciones. Primero, solo es posible para conflictos de dos partes. Segundo, el modelo está pensado para negociaciones monoatributo. Y tercero, la visión de Raifa se piensa en términos de dos sujetos, uno de los cuales quiere la mayor cantidad posible y el otro la menor cantidad. El primer concepto importante de Raifa es el valor de reserva. Se denomina valor de reserva a aquella cantidad de atributos por encima o por debajo del valor del cual interesa en el acuerdo. El valor de reserva es el resultado de una decisión informada. Por ejemplo, sería el resultado de una decisión que toma el vendedor después de tener en cuenta distintas informaciones. El valor de reserva que pide el vendedor está razonable. Es un concepto de elementos que están en el subjetivo o en el objetivo del cliente y que se tienen en cuenta. Si no hay negociación, se da el valor status quo, que es otra de las definiciones más importantes para el autor Raifa. Es aquello que yo tengo independientemente si hay o no hay acuerdo. Cuanto mejor sea el status quo, mejor será su valor de reserva. Otra definición importante es el valor de la dote. Es todo aquello que yo tengo y que por el solo hecho de ser mío ya vale más. Al pensar en las palabras conflicto, problemas o inconvenientes se suelen imaginar escenarios negativos. Sin embargo, son estas experiencias las que nos generan debates, las que generan disputas y las partes en cuestión deben aprovecharlas para poder aportar soluciones posibles. Sin problemas no hay debate ni diferencias y por ende no existiría la negociación. El arte de negociar es amplio. Al ejercerlo debe ser muy cuidadoso ya que no es un enfrentamiento con las otras partes. Por ello, hay que asegurarse de dejar en claro que tus intereses se posan sobre la resolución del conflicto que les atañe. De esta forma se establecen puntos de confianza que contribuyen con el progreso de la negociación política. De ser exitoso el proceso, se alcanzan acuerdos beneficiosos para las partes. Sin embargo, al dar cierre a una negociación política, pueden presentarse los siguientes escenarios. Las partes ganan compartiendo de manera satisfactoria los beneficios. Gana una sola de las partes. No se consigue un acuerdo debido a las tácticas desarrolladas por una de las partes en las que se recurre a la presión, el ataque y el ultimátum, y pretendiendo así sacar beneficio del oponente. De la manera que termine la negociación política, se debe redactar y dejar por sentado en un acta lo acontecido. De no ser favorable, queda abierta la posibilidad de una nueva negociación en el futuro. La diplomacia es el arte de propiciar y ofrecer a las relaciones internacionales un carácter de formalidad, que se logra creando relaciones a través de acuerdos, justo lo que un negociador pretende. Entendido de esta manera, la diplomacia ofrece valiosas herramientas para todos los negociadores en el ámbito político. Negociar es una de las principales acciones a ejercer por un diplomático. Como representante de su Estado está en el deber de propiciar encuentros de negociación que beneficien a su nación y que aporte beneficiosamente a la nación que forma parte del proceso, así como también de la creación de alternativas nuevas si lo que se busca es crear nuevos proyectos o retomar las relaciones luego de alguna controversia. Algunas sugerencias al momento de formar parte de un proceso de negociación política es que tu negociación se determine en un marco de reserva y privacidad. Hay que dejar claro qué motiva a las partes, para ello hay que fundamentar cuáles son las posiciones políticas y las de la negociación. Hay que mantenerse siempre sereno, en calma y con determinación en el logro de los objetivos y propiciar un ambiente de participación colectiva y de confianza. Las negociaciones requieren de técnicas muy cuidadas como preparativos. Se debe recopilar información, fijar tus objetivos y conocer los de la parte contraria, analizar las propias fortalezas y debilidades y organizar la documentación que se vaya a necesitar. En la planificación de las estrategias es importante definir qué tipo de contacto se tendrá con la otra parte, si será entre una persona de cada parte o un único individuo contra un grupo.
o un grupo contra un grupo. En el caso de que en la negociación intervenga más de una persona, es importante designar al negociador principal. Una negociación no será fructífera si no existe un interés por ambas partes en llegar a un acuerdo, es decir, si ambas partes no están dispuestas a conciliar ideas, si una de las partes no está interesada en llegar a ningún tipo de pacto, no servirá de nada contar con los más expertos negociadores. Cuando no es posible alcanzar un pacto total, se pueden llegar a acuerdos parciales. Se recomienda que cuando se llegue a convenios concretos de este tipo, queden definidos por escritos todas las cláusulas para evitar tener repetidos asuntos que hayan sido fijados. Una estrategia interesante consiste en conocer bien los objetivos, tanto principales como secundarios, que se quiere alcanzar, para poder ofrecer durante la negociación algún aspecto que resulte interesante. Esto aumentará las posibilidades de éxito. La manipulación y el chantaje son estrategias que aplican en algunas negociaciones cuando los negociadores no son profesionales. Los expertos saben que la manipulación solo ofrece una ventaja temporal, que acaba por producir más problemas que los que ha solucionado. Similar al efecto del chantaje tienen las campañas de desprestigio, que se acaban devolviendo consecuencias negativas para ambos. Finalmente, y lo más importante que hay que tener claro, es que en una negociación, para que sea exitosa, esta debe ser un acuerdo que resulte satisfactorio para las dos partes con beneficios para todos. Esta técnica tiene el propósito de planear todos los aspectos importantes y prever aquellos que de manera situacional pueden ocasionar contingencias graves. Los preparativos de la negociación en un acuerdo político incluyen las siguientes etapas. A. Recopilar la información relevante para negociar. B. Reunir información sobre los negociadores. C. Inferir la conducta y las posiciones de los involucrados en la negociación. D. Acordar mutuamente cuál será la orden del día. E. Fijar los objetivos que se proponen lograr. F. Definir los objetivos de la contraparte. G. Analizar las fortalezas y debilidades propias. H. Capacitar los negociadores sobre las estrategias a seguir. I. Considerar planes para enfrentar posibles situaciones de contingencia. Y por último, J. Organizar los archivos y los documentos por utilizar. La obra de Sarman y Berman expone las múltiples etapas del proceso de negociación. Este proceso se compone de 3 etapas o fases. Etapa 1, diagnóstico, 2, construcción de la fórmula y 3, acuerdos sobre los detalles. Estas 3 fases no siempre aparecen en un orden temporal estricto, tienden a organizarse en una secuencia lógica. Una gran parte del diagnóstico puede realizarse durante la etapa de prenegociación, prolongándose más allá del inicio de la negociación formal. La etapa 1, el diagnóstico, es el proceso mediante el cual las partes evalúan y aprecian el problema que pretenden negociar, con el fin de definir si es o no negociable y si lo es, cuál sería la agenda a seguir durante las negociaciones. Una cuestión importante en esta fase es el tiempo. Puede suceder que un problema no se encuentre maduro para negociar una solución, debido a la situación doméstica de los países afectados por el problema o al contexto internacional o al estado del problema mismo. La segunda fase dentro de este marco es la de construcción de fórmulas, es decir, la negociación de una fórmula o definición conjunta del conflicto en términos susceptibles de una solución. Este es un momento decisivo en el cual cada parte percibe la seriedad con la cual la contraparte busca una solución negociada. Esto es, la proporción en la cual cada parte está dispuesta a perder algo y ganar menos que el total, o perder todo con un enfoque no negociable, por lo que la fórmula a desarrollar deberá proporcionar un marco de referencia general dentro del cual es factible llegar a una solución mutuamente aceptable.
La tercera fase, acuerdos sobre los detalles, solo se puede llegar a ella haciendo la prueba de las diferentes opciones. Hay casos en los que un acuerdo rápido sobre la fórmula es seguido por una larga y difícil búsqueda para encontrar un acuerdo sobre detalles. Los comportamientos que ya hemos descrito en el modelo tradicional de regateo también están presentes en esta fase de las negociaciones, ya que las concesiones, la reciprocidad y el intercambio de posiciones son procesos frecuentemente necesarios en la negociación de los detalles. Esta fase concluye generalmente cuando a través de concesiones o descubrimientos mutuos de implementación de detalles, las dos partes llegan al mejor punto dadas las circunstancias.